En este vídeo hablaremos del balance que puede hacerse de la implantación de la jornada matinal, única, compacta, intensiva, continua, o como se le quiera llamar en la enseñanza. Es parte de una serie de 6, el cuarto de ellos, y en él vamos a hablar de qué sabemos en torno a sus efectos sobre los resultados académicos, sobre las competencias, sobre el mantenimiento y la oferta de los comedores y las actividades extraescolares, posibles efectos en la vida familiar y la conciliación familiar, y sobre si tiene algún efecto en la formación y coordinación de los profesores. También diremos algo sobre quién dice qué, es decir, quién hace qué balance. Pero lo esencial que hay que decir es que no tenemos ni es previsible que vayamos a tener un balance que merezca el nombre, lo cual es un poquito una vergüenza. Lo que se sabe de la jornada y sus efectos, que es más o menos lo que han podido averiguar algunos cuerpos de inspección, no se da a conocer, son documentos que podrían estar en la red al alcance de todos, pero no lo están. Nunca, jamás se ha hecho una evaluación sistemática de los efectos ni sobre el rendimiento ni sobre ningún otro aspecto, salvo la excepción quizá del Consejo Escolar Canario, que volveré a mencionar. Y luego lo que hacen algunos centros, muy pocos, porque a pesar de que en los proyectos siempre se dice que la jornada es experimental, que se evaluará, bla, 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 luego nunca o casi nunca se produce una evaluación, pero a veces se produce alguna evaluación que consiste en una carta que se envía a los padres para preguntarles si están satisfechos con la nueva jornada, etcétera, etcétera. Y bueno, a veces incluso a los profesores y a los alumnos, que naturalmente dicen que sí. Técnicamente eso es farfolla, técnicamente no sirve absolutamente para nada. Vamos a detenernos un poquito, eso sí, en los efectos sobre el rendimiento académico e intelectual a través primero de la lectura indiciaria de grandes pruebas y a través segundo de un reducido número de pequeñas investigaciones ad hoc. Contamos ya con varias evaluaciones generales que nos permiten comparar las regiones españolas. La más popular de todas es PISA. Aquí tenemos los resultados de PISA en 2006 y 2009 para las 3 grandes pruebas, lectura, matemáticas y ciencias, y en ellas siempre tenemos 3 regiones o 3 autonomías que tienen en general al 100% jornada continua. Andalucía y Canarias siempre están unos 15 puntos por debajo de la media de España y Galicia está unos 15 puntos por encima. No están en esta prueba ni Extremadura ni Castilla-La Mancha, que para entonces ya tenían y tienen una jornada continua generalizada, pero bueno, podemos vaticinar que estarían en la parte de abajo. Sí que están regiones que tienen mayoritariamente jornada continua, como son Asturias y Baleares. Y como en otras pruebas, Asturias está bastante bien, por encima de la media española, y Baleares bastante mal. Esto es PISA 2012. Aquí la que no está es Canarias. Vemos las 3 de antes. Tenemos a Andalucía y Extremadura por debajo de la media española y, por supuesto, la OCDE. Y en Galicia, en este caso, por encima. Lo mismo que decía antes con respecto a Asturias y Baleares otra vez. Este tercer gráfico no es ya PISA, aunque se le parece, es la evaluación general de diagnóstico de primaria que realiza el Ministerio de Educación, en este caso en 2009. Lo que tenemos pues es la tónica general de siempre, ¿no? Excepto Galicia y Asturias, todas las demás regiones con jornada continua generalizada o mayoritaria están por debajo de la media. Esto no es una prueba, pero sí son unos datos nacionales sobre tasas de repetición en primaria. Y eso, en primaria tenemos la tasa de repetición en segundo curso, cuarto y sexto. Y la información es similar, los resultados son similares. Hay mayor repetición en las regiones con jornada continua, excepto en Galicia y en Asturias. Finalmente, esto es la prueba CDI, o de conocimientos y destrezas indispensables, que realiza la Comunidad de Madrid. Aquí no he podido comparar los datos de toda la comunidad, porque no habría llevado mucho tiempo, pero he hecho una pequeña muestra cogiendo Móstoles, que es la segunda urbe de la comunidad,
y entonces se pueden comparar las medias de los centros con continua y con partida, y aquí los resultados de los centros con continua son ligeramente superiores a los de los centros con partida. Es la nota media que reciben en esta prueba y los porcentajes de aprobados en cada una de las pruebas. ¿Qué nos dicen estas pruebas? La verdad es que no mucho, porque hay que empezar por decir que estas pruebas no se han hecho para eso, no son para comparar la jornada continua y la jornada partida, pero bueno, las menciono porque se argumentan. En la medida en que las miramos, dejan peor a las comunidades con jornada continua. Yo, no obstante, no deduciría de ahí que una cosa es la causa y otra el efecto. La jornada es la causa y los resultados son el efecto. Si acaso me inclinaría más, pero esto es una hipótesis, por decir que son administraciones débiles en términos de política educativa. Es decir, que ni son capaces de reformar su sistema educativo ni son capaces de frenar las reivindicaciones gremiales del profesorado. De las pruebas vistas hay dos de un tipo, que son PISA y EGD, más sistemáticas y más prestigiosas, y otra muy distinta, que es la CDI, que es de Madrid, que es una prueba mucho más de conocimientos tradicionales, más académicos, más memorísticos, etcétera, que es la única que daría cierta ventaja a la jornada continua. Si muestran algo, que insisto en que son poca cosa, si muestran algo, yo diría que muestran, sin lugar a dudas, que no hay una mejora con la continua. ¿Muestran que hay un empeoramiento con la continua? No, aquí la respuesta sería que no muestran que haya un empeoramiento con la continua. No es lo mismo decir que muestran que no que decir que no muestran que. Muestran que no hay mejora y no muestran que haya empeoramiento. En realidad no muestran mucho, casi diría que no muestran nada, pero es que tampoco es este mi argumento. Mi argumento ha sido y será que no sirve la misma jornada para todos, porque lo que beneficia a unos perjudica a otros. Aunque podría añadir que el perjuicio de los unos es mayor que el beneficio de los otros. Pero esas otras. Luego tenemos otro género de datos de pequeñas investigaciones que sí se han hecho ya pensando en la jornada escolar. La primera que quiero mencionar, que además fue la primera que se hizo en España, es esta, de Caride, en el ICE de la Universidad de Santiago. Se hizo al filo al comienzo de la década de los 90, y lo que hace el cuadro que aquí presento es comparar las calificaciones entre centros de jornada única y partida en 2 años. Y lo que muestra es que la proporción de insuficientes es muy superior siempre en los de jornada única, también la de suficientes, y al revés la de las notas elevadas. Es decir, lo que muestra es que los resultados académicos son netamente peores en las de jornada única. ¿Quiere esto decir que es efecto de la jornada? Yo no lo diría, porque puede ser que los colegios ya fueran distintos antes y con independencia de la aplicación de una jornada u otra. Pero en fin, el valor añadido de esta investigación es quizá otro para mí. La he visto citada una y otra vez por sindicatos, en particular por los STEs, como una investigación que, según ellos, demostraría que el cambio de jornada no tiene ningún efecto ni negativo ni positivo. Pues no. Si algo dice esta investigación es que el efecto es negativo. Lo dicen esto, como lo decía también, respecto a la fatiga. Pero, bueno, si no te gustan unas cifras, pues ignóralas o cuéntalas al revés. Este segundo cuadro es de un informe previo también en el proceso de experimentación en Andalucía, y compara la cantidad de materias en que los alumnos necesitan mejorar entre centros de continua y centros de partida. Es de Ridao y Gil, y bueno, pues si ven ustedes aquí las medias, pues son 0,79, 0,47, prácticamente casi un 50% más de insuficiencia, de necesitan mejorar en los de continua que en los de partida. Esto es una investigación de otro orden, no es sobre resultados académicos, sino sobre pruebas de fatiga y atención. Ya mencioné en otro momento antes unas pruebas de este tipo. Estas se hicieron dentro del marco del informe que yo dirigí para la Comunidad de Madrid cuando estaba abierto el conflicto en torno a la jornada en Alcalá de Henares y en general en el corredor de Henares. Y dentro del informe, un equipo del Departamento de Psicología Diferencial pasó unas pruebas a centros de jornada y partida. Estos son los resultados para 7 años y estos son los resultados para 11.
¿Qué nos dicen? Bueno, tampoco mucho. Nos dicen que hay una ligera, muy ligera ventaja de la continua. Tenemos unas pruebas que se parecen más, aunque tampoco demasiado, al perfil clásico, una subida, luego una caída, luego una subida. Nos dicen, eso sí, que no hay ninguna caída en la tarde. La tarde no es peor que la mañana, incluso a veces es un poquito mejor que el final de la mañana, quiero decir. Y nos dicen poco más, entre otras cosas porque bueno, hay que cogerlas también con pinzas, porque la verdad es que tuvimos que hacerlas, o tuvieron que hacerlas, el equipo encargado, en condiciones bélicas. Digo bélicas porque con la hostilidad manifiesta del profesorado y las direcciones de los centros. Suele decirse que la primera víctima de las guerras es la verdad. Bueno, pues la primera víctima de los conflictos, particularmente en este campo de la educación, suele ser la objetividad. Estos últimos resultados que presento, bueno, no sé si vale la pena presentarlos, creo que no, francamente, pero lo hago porque circulan por ahí. Son una pequeña investigación, un trabajo de un estudiante de doctorado. Se refiere a 4 colegios de Albacete, los 2 de línea continua son también de jornada continua y los otros de línea discontinua son de jornada partida, y hasta aquí llega lo comprensible, porque a partir de aquí, primero, esto muestra un perfil que no se había visto nunca, que es que el rendimiento sube y sube sin cesar a cualquier hora del día, tanto en los de partida como en los de continua. Incluso sube claramente en la última hora, sea la última de la mañana o la primera de la tarde para los de partida. Yo creo que aquí lo que hay probablemente es un efecto aprendizaje, es decir, que los alumnos hacen mejor la segunda prueba que la primera, la tercera que la segunda, etcétera, etcétera. Pero luego y sobre todo es que tiene una muestra de 90 alumnos, de los cuales solamente 69 hicieron todas las pruebas y por lo tanto se le aplican las medias. Bueno, una muestra de 69 alumnos para comparar 2 jornadas en 4 centros, es decir, no permite ni ir hasta la esquina. El autor concluye o quiere concluir que hay una ligera ventaja para la jornada continua. Supongo que se basa en la curva de este colegio, que está por encima en términos de atención de los otros, pero ni siquiera esto es así, que es decir, no se puede sacar esa deducción porque este colegio está por encima a todas las horas. Y como todos los colegios del estudio empiezan a la misma hora, que es a las 9, por lo tanto no hay un efecto de haber madrugado, y la continua o la que fuera solamente presentaría ventajas si empezando igual terminase por arriba, o empezando más abajo terminase por arriba, es decir, si su inclinación fuera superior a la de los otros, es decir, si ganara más en atención o perdiera menos que el resto de los centros. Lo que le pasa a este centro de la línea amarilla es seguramente que por otros motivos es mejor, o tiene mejor público, o tiene mejor dirección, o tiene mejores profesores, o todo ello junto, pero nada que ver con la jornada. En definitiva, ¿qué nos dicen estas otras pruebas? Yo diría de nuevo que nada o que poca cosa. Digamos que nos suministran una evidencia enteramente insuficiente, aunque solo en una dirección. No se confirman las promesas de la jornada continua, sino más bien al contrario. Pero insisto, es muy insuficiente, no permite basar nada en ella. No hay ninguna en el otro sentido, y la que se aduce en el otro sentido, que era el último gráfico que mostré, pues por su muestra y por su propio patrón se cae sola. La pregunta ahora es ¿qué sucede después de las clases? Y cuando llegamos a la jornada continua, a las 2 terminan las clases, ¿qué sucede con el comedor y qué sucede con las extraescolares? Recuérdese primero que sobre los comedores siempre ha habido cierto temor a que pudieran cerrar, no ser viables, y en segundo lugar que sobre las extraescolares siempre ha habido una especie de carta a los reyes, porque los proyectos de paso de la jornada partida a la continua, por exigencia de la administración y por marketing del profesorado, siempre traen una maravillosa oferta de actividades extraescolares de todo tipo, que completarán la formación de los niños, etcétera, etcétera. Incluso un sindicato llegó una vez a un tiempo a presentar su demanda de jornada continua como una especie de lucha
porque los pobres pudieran también llegar a tener extraescolares como los ricos, pero en fin, olvidemos eso. El caso es que no hay informes tampoco sobre esto, es decir, no hay informes publicados, con lo cual lo que tenemos es una evidencia muy indirecta a través de, bueno, pues, prensa, conversaciones y poco más. No tenemos informes sobre los comedores, pero sí tenemos noticias sobre ellos. Lógicamente, cada vez que se implanta la jornada continua en uno o más centros, disminuye el número de gente que hace uso del comedor, con lo cual pues, se ve relativamente cuestionada la viabilidad económica de los mismos. En cuanto a las actividades extraescolares, 3/4 de lo mismo. No tenemos informes, estas no salen en prensa tampoco, porque un comedor en cuestión es una noticia, pero el cierre de la actividad de macramé o la disminución del número de niños que juegan al fútbol en un colegio, pues no lo es, ¿no? Solo muy de vez en cuando. Esta, por ejemplo, es una noticia muy reciente de estos días sobre Castilla y León, pero vamos, habitualmente esto no va a las páginas de los periódicos. Sabemos algo por la inspección, por ejemplo, tras implantarse la jornada intensiva en Canarias, la inspección hizo una encuesta bastante mal hecha, lo contrario de lo que debe ser una encuesta, casi amenazante para los encuestados, que no se dio a conocer. En Andalucía se hizo otra que 3/4 de lo mismo. En Murcia se habla de una que dice que todo va bien, pero que nadie ha visto, por lo menos yo no la he visto y no la he podido encontrar. Sí se publicaron informes en Extremadura, donde la acción de implantación de la jornada continua era de arriba abajo y más centralizada. Entonces el informe sobre el estado del sistema educativo en Extremadura sí decía algo de eso, decía lo que había hecho la inspección, pero venía a decir que en la mitad de las zonas la inspección no había visto esto. Recuerdo, por ejemplo, en Cáceres, de 4 zonas, en 2 la inspección no lo mira. Uno de los compromisos fundamentales, que era el mantenimiento de las AFC, de las actividades formativas complementarias. Y respecto a los otros, dice que el mantenimiento de las actividades es satisfactorio o muy satisfactorio, como todo lo demás, pero pues siempre dice lo mismo, pero en cambio la asistencia es solo satisfactoria, lo que al menos hay que interpretar en el sentido de que era floja. Mi impresión puramente anecdótica, cuando he viajado a distintos sitios, nunca he desperdiciado la oportunidad de preguntar por qué pasaba con las extraescolares en los colegios con jornada de mañana, y mi impresión es que sencillamente decaen, en mayor o menor medida, pero decaen, ¿no? Los informes que dan las federaciones de asociaciones de padres son similares. Siempre insisten desde hace 3 o 4 años, que se ve a la derecha, siempre plantean que la asistencia es baja, que decaen, que han quedado enteramente a cargo de las APAs, que son pocos los alumnos que acuden, etcétera, etcétera, o simplemente que no existen, según los casos. Esto es lógico, es simplemente un problema de economías de escala. Si una parte de los niños que comían antes pueden ser ahora y quieren ser ahora recogidos por sus familias y se los llevan y no vuelven a traerlos para las actividades extraescolares de la tarde, pues sufren los comedores y sufren las actividades. Si los comedores pierden algunos comensales, y siempre los pierden, pues depende del tamaño que tuvieran. Algunos tenían mucho volumen y no sufren por ello, o apenas, y otros tenían poco y se acercan ya al umbral crítico de supervivencia, porque los comedores tienen unos costes fijos elevados, cocinas, cocineros, etcétera, y unos costes variables que dependen del número de alumnos, que son pues digamos los alimentos y las cuidadoras esencialmente. Suelen mantenerse los comedores, pero unos cuantos han cerrado, es decir, ninguno está exento del riesgo en absoluto. En cuanto a las actividades extraescolares, pues 3/4 de lo mismo. Si una familia se ha llevado a los niños y ya no los trae, o si a una familia ya le viene bien cogerlos después de esa hora más tarde, de la comida, del almuerzo, y llevárselos y ya no los trae porque no quiere, o porque quiere que hagan actividades extraescolares, pero las tiene iguales o mejores mucho más cerca de casa, polideportivos, academias de inglés, sitios en los que se aprende informática, club juveniles o servicios de los ayuntamientos, etcétera, y no vuelve,
pues lo mismo de siempre. Algunas actividades dejan de ser viables sencillamente porque las paga menos gente, o bien, si no las paga la gente, pues las administraciones van a estar pagando más por los monitores que todavía un coste fijo, pero por un número decreciente de alumnos. Es decir, que de un modo u otro, digamos, la rentabilidad o la eficiencia de todos esos servicios complementarios pues se viene parcialmente abajo. ¿Qué queda si no hay o si decaen las extraescolares? Bueno, quedan potencialmente muchas cosas, pero queda sobre todo el hogar. Ahora bien, los hogares no son iguales y según su nivel de ingresos, lo sabemos bien, lo podemos intuir, pero lo podemos comprobar también, sus gastos, su capacidad de gasto en actividades de ocio, cultura, etcétera, varía enormemente. Como varía enormemente, en particular, por ejemplo, el acceso a las TIC. Las TIC son el ordenador, el acceso a Internet y sobre todo el acceso de banda ancha. Potencialmente eso es un mundo de cultura, también de diversión, de entretenimiento y pérdida del tiempo, pero potencialmente es un mundo de cultura. Ahora bien, hay un número importante de hogares que no tienen, particularmente en los estratos más bajos en términos de renta, que no tienen ordenadores, que no tienen acceso a Internet o que no tienen acceso de banda ancha, que es lo mismo que decir que no tienen acceso prácticamente. Si no tenemos eso, queda la televisión. Eso sí, la práctica totalidad de los hogares españoles tienen televisión y el tiempo que los españoles gastan y los niños en particular gastan ante la televisión es mucho. Por ejemplo, de acuerdo con la SGAE, pues se sitúa entre 160 a 150 minutos, es decir, aproximadamente 2 horas y media. Hay datos peores y más alarmantes, de acuerdo con CEACU, que es la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, el tiempo que emplean los niños llegaría como media a 218 minutos, es decir, algo más de 3 horas y media. Y no solamente es mucho, sino que varía por clases sociales. Es decir, las clases sociales más altas tienen otros recursos, por lo tanto gastan menos tiempo en el consumo pasivo de televisión, mientras que las clases bajas, pues en sentido contrario, gastan más. Aquí ven ustedes, por ejemplo, la diferencia entre el consumo de televisión en 2012, bueno, pues está en 70. Este más que probable aumento del consumo televisivo nos lleva directamente a los hogares de los niños, es decir, a qué es o quién es lo que les espera en casa. Es probable que consuman más televisión no solo porque es un vicio nacional, sino también porque para muchos será lo más vivo que les espere en el hogar. El hecho es que en ese cuento de la lechera, que es siempre la presentación y la propuesta y el envoltorio de la propuesta de jornada continua, se incluye, por supuesto, que las familias tendrán mucho tiempo para estar juntas, relación familiar, que los niños estarán con sus padres, si ese es el caso, con sus hermanos, etcétera, etcétera. Como siempre no tenemos una información precisa respecto a esto, podría obtenerse a través de una ampliación de la encuesta de uso del tiempo del Instituto Nacional de Estadística, pero no se ha hecho. Ahora bien, tenemos algunos indicios, vamos a verlos. Este estudio de 2009, La generación interactiva, preguntaba a los niños con quién veían la televisión. Niños entre 6 y 9 años. Es multirespuesta, pueden responder varias cosas, pero obsérvese que un 60% casi de chicos y chicas de esta edad dicen que ven la televisión solos. Otras veces la ven con su padre, su madre o quien sea, pero el 60% la ven sustancialmente alguna vez solos. Y el mismo estudio preguntaba después, o dividía esa respuesta por zonas del país, por grandes regiones geográficas. Obsérvese como el máximo de niños que ven la televisión solos, el máximo se encuentra en, como no, en los paraísos de la jornada continua. En Canarias por un lado y Galicia con Asturias por otro, que llega al 70%. Es verdad también que los mínimos se dan en la zona sur. La zona sur es Andalucía y Extremadura y es también una zona de jornada continua desde hace mucho tiempo en Andalucía y desde hace menos en Extremadura. Probablemente la diferencia se debe a que hay más actividades extraescolares en Extremadura sin lugar a dudas y en Andalucía creo que también respecto de Canarias y Galicia, donde prácticamente han desaparecido. Y quizá también se deba a una baja tasa de actividad,
es decir, más mujeres en casa, una alta tasa de desempleo, más hombres en casa y una relativamente alta tasa de natalidad, es decir, más hermanos en casa. En todo caso, estar solo en casa no es solo un tema para películas, sino una situación habitual para los niños, ¿no? Estos datos proceden de la encuesta Infancia en España 2008 y se les preguntaba a los niños si estaban todas las tardes o un tiempo sustancial solos en casa. Obsérvese que la mitad de los niños de 6 a 11 años y más de un tercio de los de 12 a 14 dicen que están parcialmente en casa los días de clase. Algún rato los primeros o más de 2 horas, la pregunta es más exigente para los de 12 y 14. En la segunda pregunta que se refleja aquí en medio del cuadro es si están toda la tarde. Dicen que toda la tarde están solos el 7,5% de los de 6 a 11 años y el 13,2% de los de 12 a 14. Nótese que estas preguntas en realidad en el cuestionario venían en orden inverso. Primero se preguntaba si estaban toda la tarde y luego si estaban un cierto tiempo. Es lo lógico, puesto que se filtra con la primera y a los que no están solos toda la tarde se les pregunta si no obstante están solos un cierto tiempo. De manera que estos porcentajes deben sumarse. Hay casi un 60% a los 6 a 11 años y casi no tan casi, pero casi un 50% a los 12 a 14 que o están mucho tiempo o están algún tiempo solos en casa. Por otra parte, hay un 10% de alumnos de 6 a 11 años que no están entre los anteriores, que no están solos, pero no están solos porque hay una cuidadora u otra persona contratada, y no entran las abuelas, contratada para que no estén solos en la casa. Y también un 4% entre 12 y 14 años. Finalmente, quiero mencionar también aquí un estudio en el que se preguntaba a los niños cuando se levantan y cuando se acuestan, en este caso de Galicia. Es otro estudio de la Universidad de Santiago, del grupo de Caride, Morán, Meida, etc. Y lo que nos dice es que hay mayores carencias de sueño, mayor déficit de sueño entre los niños de jornada única o compacta o matinal que entre los niños de partida. La razón fundamental, que dice que pasan del 43 al 50% de gente que duerme menos de 10 horas, solo nos dice los que duermen menos de 10 horas, no habla aquí de menos de 9, etc. Pero la razón fundamental puede observarse es el fuerte aumento de los que tienen que levantarse por la mañana. Es decir, el madrugón. Los que tienen que levantarse por la mañana antes de las 8, estas dos primeras líneas, pasan prácticamente del 30% al 70%, de casi el 30% a casi el 70%. Podrían acostarse antes y de hecho una parte lo hace, pero no todos. Los que pasan a acostarse antes de las 10 de la noche pasan del 31% al 44% aproximadamente. El problema es que no todo el mundo tiene las condiciones laborales de los maestros. Es verdad que unas familias pueden beneficiarse con la jornada continua o pueden encontrarse con que es más fácil reunirse con sus hijos, verlos más tiempo, etc. Pero la inmensa mayoría de los trabajadores tienen un horario laboral más largo y llegan a casa más tarde que los profesores. Y este horario normalmente es rígido. La televisión, por su parte, tampoco ayuda. Quiero decir, las emisiones de última hora, en las que es más fácil reunir a la familia, pues son eso, de última hora. Y la cena es, en muchas familias, el único momento realmente de encuentro familiar. ¿Deberían cambiarse esos hábitos? ¿Podrían cambiarse? Tal vez. No quiero discutirlo aquí, no es el lugar, sería un poco complejo. Pero, bueno, antes de pensar en cómo cambiar los hábitos de casi 5 millones de alumnos y sus familias, pues podemos ajustar quizá los horarios de trabajo de 500.000 de profesores, menos de 500.000 de profesores en primaria e infantil. El hecho es que hay un exceso de consumo televisivo en la infancia y demasiados niños que pasan demasiado tiempo solos. Y por más que la situación de algunos pueda cambiar a bien, que lo dudo que sea masivo, con la jornada continua,
la situación de la mayoría probablemente cambiará un poquito o mucho a peor, es decir, estarán más tiempo solos o verán más tiempo televisión. Como los profesores viven en una situación privilegiada porque su horario laboral es justamente el horario escolar y en general pueden llevarse a sus hijos a sus mismos centros, etcétera, pues a veces les cuesta entender el problema. Yo lo entiendo, es difícil, uno tiende a pensar que los demás viven como uno, pero no todo el mundo tiene tan fácil la conciliación. Incluso debo añadir que cuando desde la profesión se imputa a los padres un desinterés por los hijos, el querer utilizar a los centros como guarderías de horario interminable, el crear niños llave, etcétera, bueno, esos reproches, francamente, yo creo que son intolerables desde una situación de privilegio. El otro gran grupo de argumentos a favor de la jornada continua suele referirse a que dará más tiempo y facilitará la coordinación de las actividades de formación y las actividades de coordinación y colaboración entre los profesores. ¿Es esto así? Yo, que he participado en bastantes actividades de formación del profesorado, siempre que he podido he aprovechado la ocasión para preguntar, donde había jornada continua, si con ello había aumentado efectivamente la asistencia o la participación de los profesores en cursos de formación, etcétera, de todo tipo. Y la respuesta siempre ha sido la misma. La respuesta es que no. La respuesta es que los que se quieren formar se forman con una jornada o con otra. Y normalmente se quieren formar un cierto número de profesores siempre porque quieren mejorar, aprender cosas nuevas, perfeccionar, intercambiar experiencias, etcétera, y lo hacen en cualesquiera condiciones. Y luego hay una mayor parte del resto, digamos, que fluctúa de acuerdo con la necesidad de justificar horas de formación para pedir sexenios, antigüedad, traslados, etcétera. Por el informe TALIS sabemos que la media de actividades de los profesores españoles en el ámbito de la formación es relativamente alta. En realidad esto no es formación, sino lo que se llama desarrollo profesional, que incluye formación, pero también diversas formas de trabajo en equipo, intercambio, etcétera, etcétera. Hay que tomarlo con cierta reserva, porque vean ustedes que el país con una media más elevada de actividades de formación en México, que buena falta le hace, pero no creo francamente que sea el caso. Pero sobre lo que quiero llamar la atención es sobre otra cosa, sobre la dispersión. Este rombo representa la media de días en que tuvieron alguna actividad de desarrollo profesional, la mayoría de lo cual es formación, los profesores españoles, pero el segmento representa donde estuvo el 50% intermedio. Hubo un 25% que hizo más que esto y un 25% que hizo menos. En todo caso, un segmento largo significa una dispersión amplia. Quiere decir que unos profesores se forman mucho y otros se forman poco. El segmento más largo es con mucho el de España, el único más largo es el de Corea, pero bueno, a Corea le podemos perdonar todo, porque para eso está a la cabeza de PISA, tiene Samsung, LG, etcétera, etcétera, pero no es nuestro caso. Esto es normal porque a los profesores no les falta tiempo para formarse. Incluso con jornada partida termina a las 4:30 y podrían disponer en el centro tranquilamente de una hora incluso del mediodía para intercalar ahí la formación. En general un profesor tiene entre 20 y 25 horas de docencia, unas 5 o 6 más de permanencia y entre 5 y 7 de disponibles, ¿no? Libre disponibilidad, libre disposición fuera del centro. Además, bastante más libertad, no tienen que asistir a los centros prácticamente cuando no hay días lectivos, bastante más tiempo, por tanto, en julio y en septiembre. El problema viene más bien del intento de forzar, de embutir la formación en esa sexta hora de permanencia. Si no es por eso, realmente no habría ningún problema. En cuanto a la coordinación, ojalá fuera así, porque falta hace. Por el PISA más reciente de 2012 sabemos que solo el 10% de los alumnos españoles acuden a escuelas cuyas aulas, las clases de cuyos profesores pueden ser observadas por sus directores.
frente al 69% en la OCDE. Sabemos que solo el 22% van a escuelas en las que los profesores se pasan y se revisan las clases, los mecanismos de evaluación, las pruebas o incluso las lecciones mismas, los unos a los otros, ¿no? Mientras que en la OCDE lo hace el 60%. Sabemos que solo el 26% va a escuelas cuyo director diga que los profesores más expertos apoyan, aconsejan, hacen de mentores de los más noveles, mientras que esto sucede en el 72% en la OCDE. Entonces, bueno, es algo que ya sabíamos también por la encuesta ESI referida a las TIC y por la encuesta TALIS sobre profesores. Los profesores, insisto, cooperan poco, ojalá cooperasen más. TALIS preguntó a los profesores si hacían lo uno o lo otro. Tenía que ser o lo uno o lo otro preferentemente. O bien lo que llama intercambio y coordinación para la enseñanza, es decir, intercambiamos y coordinamos y luego yo me ocupo de la enseñanza, o bien lo que llama colaboración profesional, es decir, hacemos parte de esas tareas conjuntamente. No quiere decir el aula, puede ser también cualquier cosa que tenga que ver con la preparación anterior o con la evaluación posterior. Y es curioso esta comparación entre países de TALIS porque España es el país en el que más claramente predomina el intercambio y la mera coordinación fuera del aula, y en el que cae más abajo, en el extremo, la cooperación directamente en las tareas de docentes o directamente vinculadas a la docencia. Cuando uno trabaja en un contexto incierto, lleno de imprevistos, de cosas que uno no esperaba, etc., y cuando se trata de una profesión que no es normalizable, no se puede decir que hay que hacer con un niño a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11, cómo reaccionará, etcétera, sino que entraña mucho conocimiento tácito que no está escrito, entonces cobra una mayor importancia la coordinación informal. Lo importante no son las reuniones de 10 a 10 y media para coordinar no sé qué, o a las 11 para tal, o a la 1 para cual, sino lo importante es que cuando tengo un problema con un alumno, pueda dirigirme lo más fácilmente posible a quien fue su profesor o su tutor el año anterior, o a otro profesor que comparte una especialidad con ese alumno en este, o a alguien que tenga algún tipo de información que me interese, o algún tipo de experiencia que me pueda ayudar. Y el lugar de esos intercambios informales, pues son los espacios informales. Y los espacios informales son la entrada, la salida, el tiempo de recreo y descanso, la hora de la comida era un tiempo muy importante. Cuando tenemos una jornada más distendida y por lo tanto con más huecos, más tranquilos, a la gente le es más fácil coordinarse. Cuando compactamos al máximo esa jornada, todo el mundo entra directamente a cumplir unas tareas normalizadas según llega y se marcha según termina, entonces lo que sucede es que no hay tiempo para esa coordinación informal. Se pierde y todo funciona más como una máquina, pero como una máquina mal engrasada. ¿Cuál es el balance? Pues se preguntará todavía alguno, porque unos dicen unas cosas, otros otras, etcétera. El balance es claro. Evidentemente depende de quién lo diga, pero es muy fácil de entender por qué dice cada cosa cada uno. Los profesores siempre dicen que ha salido bien, o casi siempre, sobre todo porque los profesores hablan colectivamente. Yo he hablado a veces a menudo, con profesores que me han planteado muchísimas reservas o posiciones abiertamente contrarias a la jornada continua, pero claro, si dicen eso en su claustro, al día siguiente desayunan solos, por lo que les queda de carrera. Las familias yo creo que solamente han sido sometidas a pseudoencuestas mal hechas en las que ya no están los que estaban más en contra, no se manifiestan los que están en desacuerdo, pero sobre todo las familias lo que no quieren es que les muevan los arreglos que tienen, con lo cual tienen que adaptarse al tipo de jornada que tienen. Es decir, las familias pueden temer dos cosas. Por un lado, pueden temer una jornada u otra, según qué opinión tengan o qué opinión se les ayude o se les empuje a tener. Pero por otro lado, temen cambiar de situación, porque es difícil arreglar un equilibrio familiar contando con el trabajo de unos, la escolarización de otros, quién está en casa, quién no está, cuánto dinero tenemos, etcétera, etcétera. La inspección yo creo que tiene sobre todo una interesante y abundante información sobre qué ha sucedido con las promesas, digamos, laterales de la oferta de jornada. Si efectivamente se dan las horas,
serán completas. Ya sabemos que oficialmente el horario es el mismo, pero como los niños están sometidos a más presión, normalmente se les van metiendo descansitos o se alargan los intervalos entre las horas, ya se sabe, las famosas horas de 50 y 45 minutos del sistema educativo español. Ellos saben más sobre las actividades extraescolares, saben más sobre los comedores, saben más sobre el cumplimiento de las permanencias, saben más sobre si hay o no hay atención a los padres y tutorías por la tarde, saben más sobre cómo ha ido la formación, saben sobre cómo funciona la coordinación, pero salen del paso o con informes pues con poca enjundia, generalmente rutinarios, inconcluyentes, que no sirven para mucho. No sé si es que no hacen su trabajo o no se lo dejan hacer, pero lo cierto es que no nos ha venido de ahí una información relevante. En cuanto a los analistas, los que han mirado, entre los cuales me incluyo, esto desde fuera, pues debo decir que la impresión es prácticamente unánime. No he visto a nadie a favor después de verlo. He visto a nadie que haya concluido que el cambio a jornada continua traía lo que prometía, ni que fuera necesario, ni que hubiera traído los bienes prometidos, aunque naturalmente con distintos énfasis. Vale la pena terminar con la recomendación que le ha hecho PISA, la OCDE, al gobierno canario hace nada, el año pasado. Revisen ustedes la jornada porque no está para nada claro, se dice en lenguaje diplomático, pero bueno, no está para nada claro qué efectos está produciendo esta. Se sospecha que es extenuante, que es demasiado tiempo, que supone dificultades para los padres, que plantea problemas de trabajo, etcétera, etcétera. Yo con esto me despido.